Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Javi, mira, ahí Hola. te vemos conectado, que teníamos ahí un problemilla, nos estabas diciendo que el enlace no era el correcto, ya creo que quedó solventado. Gracias por avisarnos, Javi. No te podemos escuchar, que estás muteado, pero ya he visto que has hecho el pulgar arriba, así que muchísimas gracias por eso. Bueno, nada, venga, son las 6:06 precisamente y ya hemos dejado unos cuantos minutos de margen para que se conecte todo el mundo y yo creo que es tiempo de que podamos ir arrancando, ¿sí? Todavía hay por ahí alguna que otra persona entrando, pero ya vamos a ir arrancando, ¿vale? Bueno, entonces me presento. Buenas tardes a todos. Yo soy Roberto Tauza David y estoy aquí con mi compañero, con Juan Carlos, y también está mi compañera Valeria, aunque igual a ella la habéis conectada con el nombre mío, ¿no? Porque es la cuenta que tenemos compartida en Zoom. También nos acompaña Fran y Alfonso Blanco de la Cámara de Comercio de Sevilla, ¿sí? Este webinar workshop lo estamos llevando a cabo en el marco del programa Cámaratech. ¿Okay? Es un programa de incubación, aceleración de proyectos empresariales que estamos arrancando conjuntamente con la Cámara, ¿no? Que la Cámara de Comercio de Sevilla ha puesto en marcha y por eso que llevamos a cabo este webinar para contaros un poco pues, en qué consiste y cómo lo vamos a poner en marcha. ¿Okay? Dicho esto, muy rápidamente, ya he hecho un poco la intro, os dejo aquí en el chat la página web precisamente de este programa de Cámaratech, ¿sí? A ver, dejadme un segundo a ver si localizo por aquí el Sí, chat. lo acabo de pegar yo. Ahí, vale, sí, por si acaso no aparece en el chat para los que se acaban conectado justo después, ¿ok? Entonces, lo dicho, que sepáis, este es un programa, programa Cámaratech de la Cámara de Comercio de Sevilla. Aquí está Fran y Alfonso como máximos representantes de la Cámara de Comercio de Sevilla y este programa está pensado o está diseñado pues, para todos aquellos emprendedores y startups que quieran seguir avanzando con su proyecto empresarial, pues que les podamos ayudar con ello, ¿vale? Es un programa ad hoc en donde vamos a trabajar mano a mano con todos los emprendedores en avanzar su proyecto empresarial y uno de los principales detalles a destacar del programa es que precisamente es eso, que es ad hoc, ¿no? Lo vamos a trabajar muy en profundidad para conocer el estado de cada proyecto, conocer el estado de cada emprendedor y hacer una hoja de ruta personalizada para que podáis avanzar lo máximo, ¿sí? Y yo creería que aquí también, aprovechando que tenemos a David Salvador, el enorme favor que nos ha hecho de estar con nosotros. David ha participado en otros programas de aceleración y él sabe la experiencia de que sea un programa ad hoc, probablemente también nos pueda contar luego algún detalle, ¿no? Así que nada, vamos a ir arrancando. Fran, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí está. ¿Todo en orden? Hola, sí, muy bien. Sí, Oye, sí, te bienvenidos a escuchamos, te todos. escuchamos. Para que sepáis, Fran Bienvenidos es a todos el... y sobre todo muchas gracias a David por este ratito, que creo que va a ser bastante interesante. Eso es. Lo que os ha comentado Roberto, desde la Cámara estamos deseando de echaros una mano y de conocer los proyectos esos que tenéis para montar. ¿De acuerdo? No os quiero entreteneros mucho. Daros la bienvenida a todos y a todas y oye, que cuanto antes la marcha mejor. Eso es, eso es. Vamos a darle caña. Bueno, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues Juan es Buenas tardes. mi compañero en Startups, al igual que Valeria, y es el que va a estar dirigiendo el webinar conjuntamente con David Salvador de la empresa de la startup Nespra. ¿Okay? Juan, quedas al mando. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por asistir y a los organizadores, pues como siempre, pues muy agradecido por esta oportunidad y esta iniciativa. Y David, oye, pues me reitero el agradecimiento por hacer un huequito, que sé que estabas muy liado estos días y entre viaje, que ya anticipo que al acabar tu ponencia, pues va a seguir con nosotros y vamos a hacer el turno de preguntas directamente ya con él porque tiene que salir, nos va a seguir escuchando, pero intentaremos que las preguntas que sean con él ya las hagamos justo al acabar su ponencia. Vamos a dividir, como decíamos, este webinar workshop, que digamos un formato algo innovador, donde lo que queremos es aterrizar un poco, como decía el título, pues saber si nuestra idea pues tiene sentido o no y trabajar con ella. Y qué mejor que empezar con un caso de éxito, alguien que ha estado en vuestra situación hace algún tiempo, ha pasado y ha vivido y ha cometido los errores y los éxitos y fracasos y aciertos que cometemos todos y normalmente, y entonces
qué mejor que aprovecharnos de esa experiencia, de tener un caso de éxito ahora mismo ya creciendo y cómo ha habido un principio de aterrizar esa idea que en su día estaba en la cabeza de los fundadores y entonces además en su puesto como uno de los fundadores de Nespra y además ahora en su rol de desarrollo de negocio, pues cómo ha ido desarrollando esa parte del embudo, de generación de nuevos clientes y haciendo iteraciones. Nos comentará ahora pues cómo lo trabaja desde que en su día empezó, cómo ha ido cambiando y cómo es el proceso y el trabajo que hace realmente ahora pues para generar esos nuevos clientes. Entonces, sin más preámbulos, el protagonista es David y que nos cuente este caso de éxito. Después le hacemos las preguntas que estiméis oportuno. Hacemos, por mi parte, una breve intro para documentar o asimilar ciertos conceptos que van a salir en la ponencia de David. Y finalmente utilizaremos dos herramientas muy sencillas. En el programa, lógicamente, vamos a trabajar de Camaratec, vamos a trabajar todas estas herramientas y muchas más a medida para cada proyecto e ir evolucionando con ellas. Y además también, bueno, anticipo que tendremos otro webinar, pero ya presencial, el día 28, que puede ser continuación ya de este y que profundizaremos un poquito más. Entonces, espero que os sea de utilidad y sin más preámbulos, David, te cedo la palabra, todo tuyo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, primero que todo, para mí es un placer, ¿no?, que me hayáis invitado a este webinar y sobre todo no solo por el propósito del webinar, sino además por el público, que para mí es un verdadero placer poder compartir las experiencias y como bien decías, tanto creo que en el éxito es una suma de fracasos, ¿no?, en el mundo del emprendimiento. No sé si estaréis de acuerdo con esta frase, pero evidentemente pues es un mundo de idas y venidas, pero la verdad que muy enriquecedor y al final del camino ves toda la experiencia que puede haber. Voy a compartir la pantalla para que la podáis, un poquito la presentación que os he preparado. Simplemente me confirmáis que estáis viendo la presentación. Sí, vemos tu pantalla. Vale, yo quería un poquito la presentación de hoy, pues bueno, sobre todo está enfocada al rol del comercial, ¿no?, del desarrollo de negocio dentro de una startup. Como fundador siempre pues debe de haber alguien o alguien del equipo, una serie de personas que vayan dirigiendo lo que es el rumbo del negocio hacia la generación de ese volumen de oportunidades que se puedan ir. No es un camino fácil y sobre todo no hay un libro escrito acerca de ello, ¿vale? Es decir, cada empresa, cada startup, cada negocio debe de crear su propio manual y debe de crear su propio camino a lo largo de una experiencia que tiene que vivir, que tiene que interactuar con esos clientes, y esto es un poco lo que quiero contaros hoy, para que a veces nos quitemos ciertos prejuicios que tenemos en la cabeza y sobre todo ciertas ideas mal concebidas que a veces nos aterrizan o pensamos nosotros que puedan ser o debemos de empezar por esos caminos que en realidad no lo son. Hay muchas maneras de ver las cosas, hay muchas ópticas desde las que enfocar un mismo objetivo, y dependiendo del momento, dependiendo del equipo, dependiendo de la idea que podamos tener, pues bueno, debemos de moldear o tenemos que tener la capacidad de poder moldear y pivotar esa idea. Lo más importante cuando os planteéis arrancar ya no os digo una startup, ¿no?, porque creo que arrancar una startup simplemente es una constitución legal que hay que hacer a una idea, ¿no?, si queremos arrancar un negocio como tal. Pero cuando queremos empezar, cuando tenemos una idea en la cabeza, hay una cosa muy importante que nos tenemos que parar a pensar y a plantear, y es el propósito. ¿Cuál es nuestro propósito con esa idea? Porque el propósito es lo que nos guiará a lo largo de toda nuestra vida, de todo nuestro negocio en una startup. Cuando no sepamos o cuando consideremos que hemos hecho demasiados cambios, siempre debemos de volver a ese propósito, que básicamente es la misión, la visión y los valores de una compañía. Ahí es donde reside el por qué decidimos algún día arrancar todo esto. No se trata, el propósito no es la definición de nuestro producto o la definición de nuestro servicio. El propósito es el por qué nosotros queremos o en qué queremos nosotros convertir nuestra compañía. Imaginaros que si somos una compañía, por ejemplo, de servicios de hostelería, pues uno de nuestros propósitos es
poder dar de comer todos los días a nuestros clientes, por ejemplo, podría ser un propósito. Y eso es realmente digamos, el objetivo que nos tenemos que marcar día a día para no salirnos de allí. A partir de ahí podemos crear toda la idea de negocio, la podemos desarrollar, podemos personalizarla y podemos crear un aura en la cual ese propósito siga avanzando con nosotros y cuando nos perdamos volvamos allí. Para mí el propósito es el faro que debe de guiarnos tanto a los fundadores como a todo el equipo que se vaya sumando a lo largo del camino. Es muy importante que lo defináis muy antes de poder empezar con esa idea de negocio, con ese business plan o con esa constitución de la propia compañía. Hacedlo, es un buen ejercicio para poderlo entender. 5 factores que para mí son fundamentales, ¿no? Y en los cuales se ha basado también un poco la idea de crecimiento de Nespra en cuanto a que un negocio sea pues bueno, de éxito. Y cuando hablamos de éxito, es una palabra que tenemos que relativizar. Es decir, el éxito no significa convertirse en un unicornio. El éxito significa poder consolidar un negocio y que crezca. Es muy importante que entendáis que los negocios, el negocio que ni crece ni decrece es que está decreciendo, ¿vale? Es decir, los negocios o van hacia adelante o van hacia atrás, pero nunca pueden estar estáticos, con lo cual también la palabra éxito no os obsesionéis con ella. Simplemente el poder sacar una idea adelante, poder convertirla en un negocio, poder hacer que estemos resolviendo un problema dentro de la sociedad, de nuestros clientes, y que ello no pare, que sigamos, que podamos mantenerla, que podemos llevar a nuestro punto de equilibrio y que la empresa pueda ser rentable, es un absoluto éxito ya, ¿vale? Otra cosa es que la empresa consiga, pues bueno, mayores, menores beneficios y que a nivel de la sociedad podamos constituir que una empresa se vea de mayor éxito. Pero en realidad el éxito es que esa empresa no muera en el proceso de consolidación de su negocio y sobre todo que en el tiempo no se vea, digamos, absorbida por la competencia, no se vea, digamos, minorizada por un montón de circunstancias que van a ir dándose a lo largo de las diferentes etapas que vaya pudiendo tener la empresa. Los 5 pilares es, evidentemente, tener una idea, pero cuidado, no nos obsesionemos con la idea. La idea es el inicio y esa idea puede ir cambiando a lo largo del tiempo y no la cambiarán los fundadores, la cambiará el mercado, la cambiarán los clientes y nos iremos adaptando a ella. Luego hablaremos de la idea, que es muy importante, es lo que evidentemente lo arranca todo, ¿no? Pero no nos podemos olvidar de cosas tan importantes como el equipo. Pensad que la gran mayoría de empresas con una gran idea fracasan por el equipo, por no tener un buen equipo, por no ser un equipo multidisciplinar, aunque sean absolutamente cracks todos ellos. Imaginaos que sois 4 o 5 personas, unos verdaderos ases, ingenieros, imaginaos por ejemplo, que no tenéis nadie que sepa de números, no tenéis nadie que tenga ese olfato comercial o que tenga esa capacidad de desarrollo de negocio. Es una empresa que con una buena idea fracasará, porque no tiene, digamos, los pilares o las fortalezas necesarias para poder seguir avanzando esa compañía. Y luego está el modelo de negocio, es muy importante. Una idea sin un buen modelo de negocio, el cómo vamos a convertir esa idea en dinero, cómo vamos a escribir un papel, lo vamos a convertir en dinero y vamos a resolver un problema y esos clientes van a estar satisfechos y vamos a poder seguir vendiendo, vamos a poder seguir creciendo con ese modelo de negocio. Es muy importante. Esto no es fácil, quizás sea una de las cosas más complicadas a la hora de desarrollarla, pero no podemos tirar adelante si no tenemos un mínimo modelo de negocio. A veces es difícil escribir un modelo de negocio porque cuando no has tenido la experiencia todavía en el mercado de si tu idea va a funcionar o no va a funcionar, prácticamente estás escribiendo una hoja en blanco con tus pretensiones, es decir, tus proyecciones, lo que tú crees que va a ser. Luego cambiarán, luego no se harán realidad, es lo más normal, pero tienes un objetivo, tienes algo escrito y tienes algo con lo cual te puedes fijar y puedes empezar a caminar sobre él. Si te desvías mucho, pues bueno, sabes hacia dónde tienes que mirar o qué correcciones tienes que hacer, pero tu modelo de negocio es, digamos, tu hoja de ruta hacia dónde tienes que ir y los pasos que tienes que ir haciendo para conseguir esos objetivos que en ese plan de negocio
tú mismo te has marcado y no desviarte excesivamente del camino. Durante ese proceso, evidentemente, de una creación de una startup, de crecimiento y de consolidación o de expansión en etapas más avanzadas, es muy importante también la parte evidentemente, de inversión, ¿no? Tanto desde una inversión inicial con las 3 Fs hasta una inversión pasando por Business Angels o ya series más avanzadas, siempre va a ser necesario poder tener un modelo, una manera de poder financiar nuestra compañía, incluso las propias entidades financieras. Pero la empresa es muy difícil que vaya a crecer por sus propios ingresos. Siempre va a necesitar, cuando vayamos a necesitar, de una inversión externa y eso debe de estar contemplado dentro de nuestros 5 pilares fundamentales. Y por último, y para mí, junto con el equipo, la más importante, el tiempo. Esto es fundamental en una startup y en una idea de negocio. Y muchas veces os hago la reflexión de si desayunarías espaguetis, ¿no? Por ejemplo. ¿Y por qué digo esto? Porque no asociamos, por ejemplo, que no es el momento de desayunar, el desayuno para comer espaguetis en este caso, ¿no? Pues las ideas son exactamente lo mismo. Una gran idea demasiado precoz o demasiado tarde no va a funcionar, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, os pongo un ejemplo, el otro día lo hablaba con Juan Carlos, ¿no? Con el tema de la automoción, los coches eléctricos, es un buen ejemplo. Todo el ecosistema que se pueda desarrollar de buenas ideas, de startups relacionadas con el mundo de la electrificación, del vehículo electrificado, seguramente son grandes ideas para los vehículos eléctricos. Pero cuidado, el vehículo eléctrico no se va a implantar tan rápidamente porque no hay infraestructuras que se vayan a poder desarrollar tan rápido como para que el mercado haga una conversión a coche eléctrico y dejemos el combustible, los combustibles fósiles, y mañana estemos con 40 millones, 30 millones de coches eléctricos en territorio nacional. No lo va a haber, por lo tanto, el crecimiento de esas startups que están íntimamente ligadas al mundo de la electrificación no va a ser tan rápido como nosotros pensamos. Hay que tener cuidado en el momento en el que llegamos y cómo llegamos a ello, ¿vale? Y sobre todo, otra parte paralela al tiempo y es la velocidad a la que nuestra startup vaya a crecer. Si crecemos muy rápido, se nos va a comer la competencia. Pensar que una buena idea sacada al mercado rápidamente va a ser copiada. Eso no es bueno ni es malo. Simplemente nos va a poner un cohete en el culo, como mal dicho se pone, para que vayamos más deprisa en ese sentido. Tenemos que estar siempre innovando, pero tenemos que tener muy en cuenta los tiempos, tanto los que salimos al mercado para poder dar una respuesta, como nuestros propios tiempos para poder estar desarrollando la idea de negocio. Una frase, la receta, como os comentaba, pues no es garantía de éxito, ni muchísimo menos. Y creo que es el gran error de todas las personas o todos los emprendedores con muy buenas ideas que llegan. Creen que su idea es la garantía de que va a ser un éxito. Tengo una gran idea. Bueno, solo es el 1% de ese éxito. El resto es acción. Es equipo, como os comentaba, es el founding, es el timing. Son todos esos ingredientes que son necesarios. Y aquí quiero hacer un símil, si me permitís, pues con lo que sería prácticamente una receta de cocina. Podemos tener una gran receta de cocina heredada de nuestras abuelas, de nuestras madres, donde sabemos que esa receta ha triunfado durante muchísimo tiempo, o sabemos que es garantía de éxito que pueda triunfar. Pero cuidado, esa receta tiene unos ingredientes. Si variamos alguno de los ingredientes, esa receta no será tan buena como pensamos que vaya a ser. Si hacemos que esos ingredientes, por ejemplo, los sustituyamos por alguna cosa, tampoco va a ser una gran receta o no obtendremos el resultado que vamos a pensar. Quien cocine también será un elemento primordial dentro de esa receta. Y el tiempo que le dediquemos a cocinarlo también será otro elemento. Por lo tanto, la receta no lo es todo para poderlo conseguir. Y por eso os lo quiero plasmar aquí. Es decir, cocineros, los recursos que utilicemos, los ingredientes que utilicemos, nuestro cliente. Una buena receta puesta en boca de un mal cliente, eso es lo que dará de hablar al resto de clientes. Y puede ser una buena receta, pero si hemos vendido algo a alguien que no lo necesita,
no vamos a conseguir lo que queremos. Y eso es importante también saberlo. Y en eso está intrínsecamente relacionado la definición de nuestro buyer persona. ¿Quién es la persona que nos necesita? ¿Quién es nuestro perfil de cliente? ¿A quién le resolvemos un problema? No se trata de vender por vender, se trata de definir a quién le estamos resolviendo ese problema. Los cocineros son nuestro equipo. Tenemos que tener muy claro de quién nos rodeamos, el vínculo de confianza que haya y que eso realmente pueda ser una garantía, al menos, de que esa idea la podamos llevar adelante. El tiempo, como os comentaba, creo que es fundamental a la hora de poderlo desarrollar. Y los recursos es el dinero que podamos tener para llevarlo. Esto cuando lo arrancamos como idea de negocio, pero luego hablaremos también de lo que es un MVP, es decir, antes de empezarnos realmente en una startup en serio y a vender, podemos hacer pruebas de concepto donde evaluemos todos estos componentes y si son válidos para nuestra idea de negocio. Y aquí lo he querido remarcar con algo que para mí es fundamental. Todos estos elementos debemos siempre tener al cliente en el centro. Y esto es la experiencia que demos al cliente. Todos estos elementos vamos a entregarle al cliente una experiencia. Si esa experiencia no es buena, a partir de aquí nada nos va a servir porque ese cliente no va a tener una buena experiencia. Entonces, tenéis muchos ejemplos en el día a día que a veces no nos damos cuenta en cuanto a esa experiencia que estamos viviendo. Si nos hace falta, no nos hace falta tener una experiencia. No es lo mismo entrar en un restaurante, sentarte, prácticamente ser medio bien atendido, etcétera, que cuando haces una experiencia gastronómica. Están sirviéndote lo mismo, pero la experiencia es distinta. Y eres capaz de pagar más dinero por esa experiencia, porque te están contando una historia, porque realmente están mucho más pendiente de ti, porque no hay pausas en los cuales puedas distraerte con otros elementos. Es decir, está todo orientado a que tu experiencia en un tiempo determinado sea la mejor y al final lo que tú ibas buscando lo obtengas. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que todo lo que hagamos, sea un producto o sea un servicio, siempre diseñemos un mapa de experiencia del cliente y un mapa que le entreguemos una customización y una experiencia que lo enamore, de principio a fin. Y eso no significa solo el comercial es el que debe de enamorar al cliente, debe ser desde el inicio hasta el final, incluyendo la gente de administración, todo el equipo, gente de postventa, gente de preventa, gente del equipo de soporte, incluso pues la propia gente que estuviera haciendo entrevistas o viendo un poquito cuál es la experiencia final del cliente en todo el proceso. Para empezar, antes de definirlo todo, antes de tener claro que ya vamos a arrancar con el mercado, creo que es muy importante, y en esto no necesitamos una gran inversión, el hacer un MVP. Un MVP es un mínimo producto viable, pero también una mínima inversión para poder desarrollar o testear nuestra idea de negocio. Nuestra idea, nuestro equipo, si ese equipo vale, si todo lo que estamos haciendo, si esos ingredientes son los correctos para poderlo hacer. ¿Qué necesitamos? Siempre vamos a necesitar, evidentemente, un cliente que esté dispuesto a aceptar que hagamos esa prueba con ellos, que tenga la necesidad, evidentemente, porque debemos de cubrir esa necesidad. Si un cliente nos pide, imaginaros, el 100% de un producto, con un MVP solo vamos a entregar ese 10%, pero tenemos que saber que ese 10% lo vamos a hacer perfecto y que le funciona. Ahí definiremos nuestra propuesta de valor, definiremos quién es el buyer persona. Dentro de un cliente pueden haber diferentes buyer persona, gente que tome la decisión de compra, gente que sea el prescriptor técnico, gente que sea el usuario final. Son los diferentes, digamos, stakeholders que vamos a tener dentro de una compañía para poderlo definir. Vamos a determinar también cuánto tiempo queremos que dure esa prueba, porque los MVP se pueden convertir, si no están bien definidos y bien establecidos en el tiempo, en un pozo sin fondo, donde el cliente siempre va a estar pidiendo más, pero tenemos que acotar, tenemos que decir, vamos a hacer esta prueba que va a consistir en estos elementos y vamos a resolver este problema de esta forma. Cuando terminemos, si hemos resuelto estos problemas, sabemos todo lo demás que quieres, es lo que querías, vale, pues ahora ya empezamos realmente con un proyecto después de hacer un mínimo producto viable. Y en ese proceso tenemos que estar siempre escuchando al cliente. Lo es todo. Es decir, nos tiene que dar todo el feedback posible de todas las mejoras
que considera, si el producto está funcionando bien, si tiene alguna mejora posible, si podemos cambiar cosas. Cualquier cosa es necesario para introducirlo en nuestro proceso de 360 y empezar a retroalimentar a todo el sistema. Interpretar sobre todo la receptividad de los usuarios, cómo asimilan ese producto o ese servicio los usuarios que no han sido las personas que han liderado dentro de esa compañía la compra o la prueba de ese producto. Esos realmente son nuestros clientes de verdad, porque los otros tenían una intención de poder probar la prueba. El resto le ha venido impuesto. Esos son los que más tenéis que tener en cuenta y recibir su feedback y modificar. Nunca deis nada por sentado, nunca penséis que vuestra idea es mejor que la que tiene el cliente, ni mucho menos, al contrario. Siempre debéis estar escuchando y haciendo las modificaciones necesarias. No solo en el MVP, sino luego en un producto final que se va a ir desarrollando y va a ir avanzando en el tiempo. Vamos a pasar, si queréis, a la parte donde os expongo un poco más nuestro caso de la experiencia hacia cliente, cómo la llevamos entre las dos partes, porque es una parte de marketing o que es una parte comercial. Básicamente la dividimos en tres grandes zonas, un puente, donde en ese proceso comercial marketing debemos de conseguir captar la atención del cliente, que en este caso todavía no es un cliente, son contactos que hay en el mercado, que generamos a través de diferentes campañas o diferentes canales de llegada a esos clientes. Tenéis que definir muy bien cuáles son vuestros canales de llegada y dónde están vuestros clientes. Pueden estar en LinkedIn, pueden estar en ferias, pueden estar en eventos, pueden estar directamente en campañas de inbound marketing a través de email, pueden estar dentro de webinars, como por ejemplo este que estamos aquí. Hay un gran público, pero tenemos que saber dónde está y qué valor vamos a entregar en esas acciones que vayamos a hacer, porque tenemos que entregar valor. Eso, para atraer la atención, para saber que un cliente en todo el catálogo de ofertas que pueda tener, su problema se sienta identificado y pueda ir a preguntar si realmente eres tú quien le puede resolver ese problema o ir a llamar a tu puerta, tenéis que entregar un buen valor dentro del escaparate que estáis haciendo. Y estos son los suscriptores que tenemos, que poco a poco van identificando que posiblemente su problema se lo puede resolver o bien no sabían que tenían un problema y acabamos de mostrarles que realmente también tienen un problema y cómo podemos empezar a resolverlo. Esto lo genera nuestro equipo de marketing en este caso, ¿vale? Son los que realmente están en ese mundo haciendo el nurturing de los clientes y a partir de aquí lo que generamos son leads. Para nosotros tenéis que establecer un punto clave en el proceso de venta. Para nosotros en Nespra es la demostración del producto, una demostración online de cómo funciona, porque esa demostración está muy claramente definida de cómo la trabajamos y qué información queremos del cliente para ir mostrándole cómo resolvemos su problema. Cuando un cliente, un potencial cliente, llega a una demo con un comercial especialista, ya ha sido por la parte de marketing identificado con qué necesidades o qué es lo que anda buscando el cliente o qué problema tiene el cliente. Es decir, pasamos de un Marketing Qualification Lead a un Sales Qualification Lead dentro de la parte comercial. Ya tenemos identificado a un cliente, una necesidad, un potencial, digamos, problema que pueda tener y lo que vamos a hacer es decirle al cliente cómo le vamos a resolver el problema dentro de nuestra solución. Y de aquí pasarán dos cosas. O el cliente caerá del puente porque no verá que podemos resolver su problema, o bien seguirá avanzando en el puente. Nosotros lo que tenemos que hacer es avanzar ese cliente en el puente para llegarlo a convertirlo en un cliente. Es un proceso, es un funnel de ventas, es un embudo de ventas que termina en un proceso de cliente. Cuantos más contactos y cualificados podamos llevar a una demo, esa demo de más calidad va a ser, por lo tanto, más tasa de conversión vamos a poder llevar. Y es muy importante separar o entregar, como veis, y lo pongo aquí directamente, los leads que genera marketing, ¿vale? Las oportunidades que detecta marketing en la calle, en el exterior, pasarlas directamente cualificadas al equipo comercial, donde ya recoge esa oportunidad, la convierte en un deal si finalmente la necesidad se convierte en un proyecto
y finalmente se hace un cierre y se convierten en un cliente. Si os dais cuenta en la demo he puesto el corazón, es decir, aquí es donde debemos de enamorar a ese cliente con nuestra solución o nuestro servicio, con todo el valor que vamos añadiendo. Pero el proceso, esa experiencia no termina en la parte de marketing o en la parte de ventas. Ese proceso sigue adelante con la entrega del producto o del servicio, con el servicio de postventa, con el soporte que vayamos dando y con toda la información después de la venta a ese cliente que vaya teniendo la experiencia sobre el propio producto o propio servicio que vayas teniendo. En esto tenéis 1000 ejemplos, es decir, habréis comprado muchas cosas por muchas veces una gran campaña de marketing, una gran, digamos, atracción hacia el cliente, pero luego la experiencia tras la compra nos ha defraudado muchísimo, ¿vale? Nos ha defraudado o el soporte o nos ha defraudado, pues a lo mejor el propio producto, las expectativas que nos habían creado. Esto es muy importante que no ocurra. Para esto debemos de diseñar un Customer Journey Map, que es un mapa de experiencia del cliente, para que esos valles de caída de la expectativa del cliente, intentar poner diferentes herramientas o poner diferentes, digamos, elementos que hagan que ese cliente no pierda, digamos, el enamoramiento que tiene de nuestro producto, pero tenerlos claramente identificados. Aquí os he puesto pues, internamente lo que habéis visto en el puente, algo más operativo, los diferentes procesos, cómo hacemos campañas de outbound marketing, cómo hacemos campañas de inbound marketing, cómo lo hacemos de una forma muy dinámica para que al final, como os decía, hay un equipo de Sales Development Representative, que son las personas de marketing que se dedican a hacer la captación de los leads que tenemos en el mercado y luego le entregan, digamos, un potencial cliente, una potencial oportunidad, se la entregan ya con una demo agendada o una reunión comercial agendada, un comercial donde ya entra, se presenta y ya le da continuidad a ese cliente que ha sido cualificado como potencial cliente porque ha demostrado su interés en el producto o en el servicio. Y esto es importante, es decir, que marketing haga bien su trabajo significa que al comercial o al equipo comercial, en este caso, no le va a hacer perder el tiempo y lo que le va a llegar va a ser cualificado, es decir, oportunidades que pueden avanzar realmente y que no nos está llegando pues, oportunidades que no son de nuestro sector o ni siquiera le podemos dar una respuesta. ¿De acuerdo? Y bueno, como veis, pues una vez en el avance pues pueden intervenir agentes preventa, etcétera. Pero aquí es importante que esta parte la diseñéis para que sepamos claramente ese cliente por dónde va pasando, qué etapas va teniendo, qué hay que hacer en cada una de las etapas y que todo el equipo sepa en cada etapa qué tiene que hacer. Si no sabe qué tiene que hacer, si está todo muy difuso, si no hay, digamos, unas directrices claras, la máquina no va a funcionar porque se nos van a solapar cosas, va a empezar a caerse muchos clientes, no sabemos por qué, y es porque no sabemos cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer en cada momento, ni dónde empieza ni dónde terminan nuestras competencias dentro de la compañía. Y además, muy importante, que no vamos a entregar a la siguiente estación, es como una cadena de producción, no le vamos a entregar a la siguiente estación lo que nosotros queremos o en las condiciones que nosotros queremos en ese momento. Así que muy importante no solo diseñar la parte estratégica, sino también diseñar la parte operativa, porque sin una buena parte operativa no vamos a poder dar respuesta a la parte estratégica que hemos diseñado del mapa de experiencia del cliente, desde el inicio hasta el final. Yo solo os cuento la parte marketing comercial, pero tenéis que pensar que eso hay que darle continuidad operativamente después de la venta del producto con el equipo que hay por detrás. Si en este caso el equipo de soporte, definir cuáles son los mensajes que se tienen que dar a los clientes cuando se le estamos dando soporte, pues no vale hola, ¿qué tal? Pues a lo mejor tenemos que decir hola, buenos días, bienvenido tal. Y esas cosas es lo que van a hacer marca y reputación hacia el cliente y que esa experiencia sea la mejor posible. Bueno, y por último, algunas fotos de, como veis, de nuestro equipo. Os pongo fotos bonitas, evidentemente, fotos de team building, de esas reuniones que tenemos todos. Al final es una compañía fresca, una compañía que siempre estamos haciendo cosas muy dinámicas, nos lo pasamos muy bien, trabajamos mucho,
pero también creo que es un proceso muy bonito de vivir y como veis, pues bueno, empezamos 2 personas, ya somos un equipo, como veis, de más de 10 personas y en ese proceso, pues evidentemente hemos vivido cosas muy bonitas y hemos vivido cosas pues como una pandemia en la cual nos dejó absolutamente paralizados y más una startup que justamente nacía y empezaba a salir al mercado en el mismo momento que empezamos una época histórica, ¿no? Que no hemos vivido, que era la pandemia. Ahora se junta una guerra y bueno. Pero creo que de todo ello salimos, de todo aprendemos y realmente es lo que os decía, el 1% era la idea, el 99% es la acción y constancia. Esto no es algo fácil, es algo que requiere de un espíritu emprendedor, nunca mejor dicho, y pues evidentemente también enfrentarnos a muchísimos, digamos, elementos externos que no podemos controlar. Y eso es muy importante, es decir, no nos frustremos de lo que no podemos controlar. Hagamos foco, focalizad siempre en vuestra idea y sobre todo poned mucha constancia a poderla llevar adelante. No sé si tenéis alguna pregunta, queréis hacer alguna pregunta al respecto. Evidentemente esto es muchísimo más largo de contar. He intentado sintetizar, daros algunas pinceladas para que veáis que pues bueno, en un curso como este vais a poder aprender muchísimas más cosas, de experiencias, pero bueno, hay muchos elementos que tocar y muchas cosas que se deben de comentar y que se deben de formar. Pues yo hasta aquí, si os parece bien, me quedo para cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda que pueda y os pueda ayudar a responder. Pues muchísimas gracias, David. Un placer y ver cómo una startup pues, ha ido evolucionando y creciendo tan rápido pese a la situación, guerra, COVID por medio, etcétera, etcétera. Y no sé si tenéis alguna pregunta para disparar. Empezáis. Aquí hay mil gracias. Primero, comentas que el timing es importante de que no evolucione demasiado rápido porque ello nos provocará ir más rápido. ¿Algún consejo con tener un buen timing de evolución? Y yo que pensaba que lo importante era evolucionar muy rápido ya que me roben la idea y es lo que me frena. Primera No, pregunta, a través del sí, chat. correcto. Es importante ir muy rápido. Cuidado, pero no hay que mezclar el ir muy rápido en llegar demasiado rápido a un mercado que no está maduro para nuestra idea de venta. Son 2 cosas distintas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando sabemos que es el momento de que nuestra idea pueda ir a mercado, tenemos que ir muy rápido en ese mercado. Pero no significa que debamos de ir lento en el proceso de creación o en el proceso de desarrollo de nuestra idea de negocio. Lo que quiero decir es eso, que evaluemos si nuestra idea es el momento para lanzarla. Porque es posible que una gran idea llegue a mercado y nadie la compre. Y es una gran idea, pero el mercado no está preparado todavía para nuestra idea o lleguemos tarde. Es decir, tengamos demasiada competencia o realmente es una idea que ya está prácticamente bajando de atención por parte de los clientes o está extremadamente resuelta en el mercado. Son 2 cosas distintas que tenemos que tener muy en cuenta. Evaluar si es nuestro momento, si nuestra idea es, el mercado está preparado para absorberla y segundo, evidentemente, la velocidad. No podemos ir lentos, ni muchísimo menos, porque entonces sí nos vamos a quedar atrás. Y al principio, cuando nosotros no tenemos una consolidación en el mercado, pues evidentemente va a significar prácticamente la muerte de la compañía. Muy bien. Javier, respondo a la tercera pregunta. Sí, la vamos a compartir, la presentación, pues a través de Cámara-Tech, pues del programa, pues ya vamos a compartir estas y otras presentaciones que haya estos días. Segunda pregunta que dice Javier, ¿es difícil conseguir financiación para arrancar? Apuntan bien las preguntas. Digamos, la pregunta es sencilla, lo difícil es contestarlo y hacerlo realidad, ¿no? ¿Qué les puedes decir a Javier en particular? Totalmente, es difícil, ¿no? Al final, creo que para arrancar una idea, sobre todo si no tienes un cliente de lanzamiento en el cual puedas apoyar tu idea de negocio para buscar aunque sea mínima ronda de inversión, vas a tener que apoyarte en, pues bueno, en amigos, en tus propios fondos, familia o algún loco que aparezca por allí y quiera invertir en tu compañía o en un banco.
¿vale? Es decir, los bancos siempre están allí, no es la mejor opción, evidentemente, cuando empezamos. Creo que los instrumentos financieros deben de servir para otras etapas más avanzadas de la compañía, pero sí que es importante que cuando vayamos a buscar inversión, no solo llevemos el equipo, sino llevemos un cliente que valide nuestra idea. Eso lo va a buscar mucho un inversor, evidentemente también va a buscar que ese equipo sea válido, como os comento, y entre otras cosas pues evaluará que esa idea de negocio es el momento para llevarla a cabo. Si hay un cliente que lo quiere, incluso tenéis una cartera de potenciales clientes, pero no podéis ir porque todavía no tenéis financiación, pues también es una muy buena carta de presentación. Buscar inversión es como buscar clientes, es decir, igual que tenemos un funnel de clientes, tenemos un funnel de inversores. No todos los inversores son para nosotros, eso también hay que tenerlo en cuenta, que un inversor no quiera apostar contigo no significa que tengas una mala idea, significa que no es tu inversor. Básicamente busca otro tipo de negocios y eso es importante, definir un buyer de inversor, igual que tenemos un buyer de persona. No es un proceso fácil, es un proceso largo, pero tenemos que tener constancia y inversión hay. La verdad es que no nos podemos quejar en eso. El mercado, al menos en España, a pesar de lo que pueda parecer, sí que hay inversión, pero tenemos que tener evidentemente unos mínimos pilares, una mínima, digamos, presencia en el mercado que validen esa idea de negocio. Cada día es más difícil vender una idea sobre un PowerPoint. Muy bien. Relacionado con la siguiente pregunta de Guillermo, sí me gustaría que profundizar o que destacáramos algo que creo que es importante para la situación. Yo no sé, no conozco, y si podéis decir si ya estáis en un proceso de emprendimiento, si ya habéis montado vuestra startup, si lo estáis pensando, pues conocer un poco vuestra situación, que nos compartáis en qué estadio estáis o qué intenciones tenéis. Y sí que me gustaría destacar, David, la parte precisamente en relación a que comenta Guillermo, qué sugerencia darías para quien aún no definió a qué target perseguir, qué tanto segmenta el mercado una startup en forma previa a definir el target. Pues precisamente, ¿cómo habéis empezado? Porque lo has comentado así por encima, yo creo que es un foco muy interesante porque es realmente parte del contenido de este webinar, el saber que lo que nos ha pasado a todos, el típico caso que dices de una startup que se juntan 3 ingenieros o 2 y que desarrollan un producto genial con unas características espectaculares. Lo habitual en gran parte de los casos pues es invertir pues dinero en desarrollar esa solución, invertir en una web, en una marca muy chula, en un diseño muy, muy chulo, incluso en un local o una sede, alquilar un espacio coworking o en cualquier sede propia. Y llegados hasta ahí, ¿qué les dirías a la gente o vuestra experiencia, cómo ha sido a la gente que ha empezado de esta forma, que todos hemos cometido ese camino o hemos transitado ese camino, y conocer tu caso y destacar precisamente cómo ha sido el comienzo y cómo has diseñado ese mínimo producto viable? Sí, pues sí, en este sentido, esto es verdad, ¿no? Yo creo que muchos emprendedores toman el camino equivocado, despertando una mañana teniendo una idea y creyendo que esa idea está resolviendo un problema en el mercado, ¿no? Quizá lo resuelva, no lo sabemos, pero es importante hacer la investigación de si eso lo resuelve. Yo, para mí, lo más importante es buscar un problema, intentar darle una idea con una solución, más que crear una idea y luego buscar dónde está el problema que esa idea aplica. Y ese es el gran error. Creamos una idea y vamos al mercado a buscar dónde está el problema. Hagámoslo al revés. Busquemos en el mercado cuál es el problema y busquemos una idea que lo solucione. Tendremos mucha más garantía de éxito en ese sentido. Nespra lo que hizo es encontrar en el mercado un problema y a partir de ese problema hizo un pequeño proyecto, un MVP con un cliente, el cual le comentamos en un PowerPoint nuestra idea y le dijimos si podíamos resolverle este problema de esta manera. Evidentemente muy artesanal, pero resolvía el problema. En nuestra cabeza había 1000 funcionalidades que podría tener, pero solo hicimos 2 funcionalidades. Le resolvió el problema y a partir de aquí supimos que podíamos resolver un problema que se daba en más clientes. ¿Cuáles? Ya tienes un buyer persona.
busca todos los clientes de ese perfil que tienen el mismo problema. Si lo tiene uno, lo tienen todos, porque no lo han conseguido resolver en el mercado. Pero fuimos a buscar el problema, no fuimos con la idea a buscar al cliente. Esa es la diferencia. Entonces, no nos obsesionemos con precisamente buscar dónde está el problema que nosotros estamos resolviendo. Primero, busquemos el problema y así identificaremos qué empresas tienen el problema o qué clientes nuestros van a tener el problema y luego resolvamos el problema. Resolver el problema es algo técnico. El modelo de negocio es lo que tenemos que aplicar a ese producto o servicio que vamos a aplicar. Son cosas distintas. Lo vamos a vender como un producto y luego nos vamos a olvidar. Vamos a hacer un SaaS, vamos a hacer una plataforma. ¿Cómo queremos entregar ese servicio? Ese proceso forma parte del business model que tenemos que crear junto con el plan de negocio que vamos a llevar. Pero os lo digo, creo que una de las cosas que a Nespra en este caso le consolidó y conseguimos que nuestra idea siguiera adelante y saliera a flote era precisamente que resolvimos un problema y sin tener la idea previamente. Es decir, pues como hacen muchas empresas donde le plantean un problema y hace ingeniería, busca la solución y ya está, y se olvida. Pero a veces hay quien tiene pues un poco más de idea y dices, ostras, si esto le doy 2 vueltas, quizá lo pueda convertir en una solución estándar en muchos clientes y además convertirlo en un modelo de negocio. A veces esa es la solución, pero estás solucionando un problema que hay en el mercado. O te adelantas a un posible problema que va a existir, como os decía, con el coche eléctrico. Seguramente habrá muchas empresas que ya se van adelantando a algún posible problema que vaya a existir. Pero cuidado, ese problema no existe ahora. Si yo salgo con esa startup, con esa idea, me voy a dar una leche porque el mercado no está todavía preparado para absorber ese producto, ese servicio que están ofreciendo. Al menos ni con la velocidad ni digamos con el crecimiento que necesitaría la startup para poderse sustentar. A lo mejor vendo 4 proyectos, pero no me dan suficiente para poder sustentar la startup. Quizá dentro de 10 años haya muchos más clientes que demanden esa solución. Perfecto. Como lo comentabas tú anteriormente, el otro día comentando y preparando este webinar, pues el caso que decíamos precisamente es lo del coche eléctrico, es decir, la oportunidad de negocio, y después lo diferenciaremos entre la idea y la oportunidad, pero la oportunidad de negocio ya existe ahora, ya incluso estás comentando de posibles oportunidades, pero hay una que es fabricar coches eléctricos. La demanda supera con mucho a la oferta. Tesla no ha fabricado toda la demanda que necesita, pero es que hay un problema de precisamente si ponemos al cliente en el centro, como has destacado en toda el webinar, si ponemos al cliente en el centro va a tener un problema de uso. Entonces, su experiencia como usuario va a ser deficitaria porque aunque consiga tener un coche, no hay suficientes electrolineras o la autonomía para determinados viajes no es suficiente, con lo cual su experiencia no va a ser buena y entonces eso genera un problema para el cliente para poder escalar y crecer ese negocio. Y sin embargo, el negocio, el modelo, la oportunidad, todos los condicionantes que has ido detallando existen. Entonces, al final es un tema del timing, influye mucho, ¿no? Y el ejemplo de los espaguetis ha sido muy... Voy a tomar nota de ese ejemplo para futuras ocasiones porque sí, es muy significativo, muy visual. El espagueti, claro, es un buen plato, es un plato excepcional Claro. y nos puede satisfacer en un momento del tiempo, que puede ser mediodía, incluso hay gente que toma la pasta por la noche, pero no por la mañana. Entonces, Claro. esa experiencia, si tú imagínate que estás en un hotel y bajas a desayunar y te sirven un plato de espagueti. Sí, sí, sí. No es el momento. Está claro. Bueno, pues simplemente por recapitular lo que acabas de decir, entonces Nespra, como caso de éxito, cuando hicisteis ese MVP, cuando empezasteis a identificar ese problema con ese cliente, no habíais invertido nada, sin ningún coste, sin constituir la empresa, sin nada de lo que se suele hacer antes, ¿no? Para entendernos. Entonces es caso de éxito precisamente porque ha seguido el camino que recomendamos todos los que hemos sufrido y nos hemos equivocado en ese camino, ¿no? Y a partir de un cliente co-creas o co-desarrollas ese MVP con el cliente para satisfacer ese encaje, problema cliente. Vale. Sí, gasto mínimo es muy importante porque
porque entonces en cuanto constituyáis la empresa ya empezarán a ser todo gastos, ¿vale? Entonces ya es un debe, tenéis que tener en cuenta que primero crear el MVP, validad vuestra idea de negocio, incluso si podéis tener ya una carta de intenciones de compra sería fantástico, ¿no? Con eso ya podéis arrancar y incluso os pueden dar alguna línea de crédito en el banco para simplemente poder hacer la compra y la conversión de lo que necesitéis. Pero validad primero la idea de negocio, el coste, pues, vuestro propio tiempo y vuestros propios recursos que podáis tener para validar. Totalmente de acuerdo. Hoy en día, y estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo, hoy en día prácticamente se puede fabricar cualquier cosa y a un coste muy económico. Realmente el problema es tener el criterio, saber qué tienes que fabricar y para quién. Entonces, porque hoy prácticamente puedes fabricar lo que quieras. La tecnología y la innovación se ha desarrollado tanto que casi puedes fabricar cualquier cosa, desarrollar cualquier cosa, pero tener ese criterio es clave y siempre la respuesta la va a tener el mercado. No la vamos a tener ninguno de nosotros, por muy listos que nos creamos, siempre el mercado te va a poner en su sitio, ¿no? Entonces, evidentemente que sí. Respondiendo a Guillermo, ¿qué le podrías decir de qué sugerencia darías para quien aún no definió su target? Que para segmentar en una startup su mercado, que es una de las herramientas que veremos en el programa de Cámaratech, pues esta y muchas otras que has mencionado, por ejemplo, el budget persona. Para hacer una buena segmentación, el targeting y con ello generar el budget persona, es decir, el perfil de persona que representa el cliente ideal, el cliente, el early adopter, ese primero que comulga perfectamente, que encaja perfectamente el problema con nuestra solución y que hemos validado. Entonces, ese perfil que podríamos definir hasta extremos insospechados, que seguro que tú lo tienes identificado, pues podrías decirme nombre, apellidos, dónde está, cómo es, qué piensa, qué quiere, cómo ve la solución, porque ya lo has validado y lo has trabajado. Y todo lo que podamos trabajar previamente en desarrollar ese perfil de cliente, es que es una labor de investigación, es el método científico de toda la vida que han hecho los investigadores, pues toda esa información es oro puro para que después, cuando empieces a darle esa solución, puedas monetizar precisamente y se pueda generar un modelo de negocio rentable. Entonces, ¿qué sugerencias darías en esa fase para encontrar ese target de segmentación? Aquí, sobre todo, utilizar el MVP para definir vuestro buyer persona. En el momento en el que hacéis un MVP es muy importante. Por otro lado, trabajar esos clientes que tenéis o esos diferentes roles de clientes que hay dentro del ecosistema, del entorno del MVP y hacer un buen cuestionario a ese cliente, ¿vale? Entender por qué ese cliente os ha elegido. Eso es lo más importante, porque entendiendo por qué os ha elegido, por qué ha querido hacer un MVP con vosotros, vais a saber exactamente qué cosas le preocupan a ese cliente como para definir quién es el buyer persona, ¿vale? De aquí lo que vais a sacar es, como decía Juan Carlos, oro puro, pero además os vais a sorprender muchísimo con las respuestas que vais a tener de los diferentes clientes, ¿vale? Pero muchísimo. No es ni mucho menos lo que os esperáis o lo que os podáis hacer una idea. No es porque os caiga bien o que el cliente le caigáis bien, nada de todo eso. Pueden ser cosas tan rocambolescas como, pues bueno, simplemente es que con quien normalmente trabajo le levante el teléfono y me lleve mal o no me contestaba, cualquier cosa y os descubrí a vosotros. Pueden haber muchos elementos que no conocíais en ese cliente o porque me han hablado bien de ti o porque confío en ti. Es decir, hay una serie de elementos donde vamos a definir nuestro buyer persona. Pero antes de definir el buyer persona, definir dónde están nuestros clientes. Es decir, vamos a un B2B, vamos a un B2C, cuál es el canal donde vamos a captar a nuestros clientes y qué tipo de clientes van a ser. Evidentemente, un canal B2C es completamente distinto a un canal B2B, no tiene absolutamente nada que ver, ni las formas de comercializar son iguales, ni de atender son iguales, nada. Pero definiendo ese buyer persona, es muy importante lo que os digo, que hagáis formularios de encuestas, que os sentéis con ellos, que le preguntéis, oye, ¿y qué gustos tenéis? ¿Y en qué foros está? Si está en LinkedIn, por ejemplo, oye, ¿y qué normalmente tus colegas dónde suelen estar? La gente de tu perfil, ¿dónde suele trabajar? Y dentro de una compañía es lo que os digo, lo que os decía antes, el que os compra es uno, pero seguramente el prescriptor es otro. El usuario sea o lo otro,
Y siempre vayáis a tener a alguien dentro de la compañía que sea el reacio al cambio. Ese también identificarlo. Pues muy importante, porque cuando vayáis a vender tendréis que sentaros y de un golpe de vista saber quién es quién. Pues mira, este es el que no va a querer el cambio. Y a lo mejor simplemente porque ve peligrar su puesto de trabajo, tonterías de este tipo. Pero identificarlo, porque si lo identificáis sabéis cómo actuar con él para convencerlo de que vaya al otro lado. ¿Quién firma? Al final el que firma muchas veces no tiene ni idea de todo lo que está pasando por debajo. Al final alguien le valía y dice, esto es lo que hay que comprar. Y ese firma. Pues con ese tienes que tener identificado que también es tu comprador para negociar los pagos, para negociar otras cosas. A todos hay que tenerlos totalmente identificados. Y serán diferentes, evidentemente, mayor persona que vayamos a tener. Luego, si vamos a diferentes sectores, si vamos a industria, si vamos a retail, si vamos a hospitality, pues dentro de cada sector habrá diferentes buyer persona y tendremos que generar buyer persona en función de esos sectores que vayamos a tener. Pero no nos volvamos locos, hagamos el MVP, identifiquemos los buyer persona de ese MVP y tenemos un mundo para poder empezar a vender. Y sobre todo, vender directamente, empezar a vender. Si tenéis un caso de éxito, intentad replicar ese caso de éxito de ese problema en todas las empresas que tengan ese problema. No empecéis a generar otros modelos o, digamos, otros sectores a los que poder entrar a vender vuestra solución. Si habéis dado, imaginaos que habéis dado respuesta a un problema en una estación de depuración de agua. Por ejemplo, el caso de Nespra dio respuesta en una estación de depuración de agua a un problema. ¿Cuál es nuestro cliente? Todas las estaciones de depuración de agua de España. ¿Dónde vamos a vender? A todas las estaciones de depuración de agua de España. Y de ahí ya saldrán otras cosas, pero haz foco allí porque ahí tienes el problema y ahí tienes tus compradores ahora mismo con lo que tenéis. Y luego ya generas otras líneas de negocio en otras verticales y en otros sectores. Mucha equivocación de los emprendedores es justo esa. Pensar que como han tenido un MVP y han dado resultado, piensan que todo eso puede aplicar en todos los sitios, pero no tienes identificado el problema en los otros sitios. Perfecto. Bueno, yo creo que más o menos también has respondido. Es que tenemos a Paulo que dice que su buyer persona lo tiene identificado, que son los viajeros de negocio. ¿Y qué consejos darías para conseguir llegar a ellos? ¿Cómo puedo llegar a saber cuál es el origen de mis clientes? O sea, ¿dónde están mis clientes? Es decir, ya hablamos de tema de canal, de relación con clientes, de decir, bueno, pues un poco con ese MVP, lo has dicho en cierta medida, empezar por, si tienes un buyer persona identificado, pues replicarlo a los que compartan ese patrón de comportamiento y de necesidad y de problema. Entonces, Pues, identificar. sí, a ver, no es un sector, el sector de, digamos, de viajeros no lo conozco, pero sí, así a bote pronto te diría, ¿dónde están esos clientes? Viajando. ¿Qué hace un cliente viajando? Tu cliente viajando. ¿Qué mira? ¿Qué aplicaciones utiliza? ¿Qué lee? ¿De qué se informa? Ahí está tu cliente, viajando. Y es donde realmente tienes que estar, básicamente. No va a estar en otros sitios, no va a estar en un parque de atracciones, estará viajando. Seguramente tendrás que captarlos en un aeropuerto, en una estación de tren, en medios donde ese cliente tuyo está viajando. Es donde más, digamos, donde más alta tendrá su atención, porque es donde tendrá la necesidad, no la tendrá mientras está en casa o mientras está haciendo deporte. David, si puedes dejar por favor de compartir, así Sí, vemos a todos. Si alguno quiere hablar, en vez de poner la pregunta pues por el chat, si quiere hablar, le damos acceso con el micro, con el audio y lo comenta. De todas maneras, si hay alguna pregunta más, porque ya nos hemos alargado en el webinar y para que no sea demasiado largo ahora, pues vamos a pasar a la siguiente fase y aparte como David tenía prisa para marchar, pues me da rabia de estar aquí. Sabemos que es muy interesante, pero bueno, vamos a poder tener más oportunidades de colaborar con ellos y seguramente podemos abusar de la confianza de David pues en el programa pues para invitarlo y que participe dentro del programa y en próximos webinars. Entonces, si tenéis una última pregunta, algo que comentar o si no, si le podemos... ¿Alguna pregunta más? Nada. Bueno, pues si te parece, David, lo dejamos aquí, te liberamos para que puedas seguir trabajando y si nos sigues escuchando, pues bueno, estamos en contacto y muchísimas gracias por todo.
Muchísimas Y gracias ahora, a vosotros y nada, estamos en contacto. Un abrazo muy grande. gracias a ti, David. Bueno, pues ahora vamos a ver, si me permitís, ahora vamos a hacer muy brevemente un repaso de cosas que han salido, de cómo es ese proceso que ha explicado David. Muy brevemente, intenté resumirlo pues, en unas pocas slides, y después vamos a utilizar algunas de las herramientas, que hay muchas, que dentro del programa Cámaratech pues, las vamos a aplicar, como decía al principio, e ir poco a poco, de manera personalizada con cada proyecto, pues desarrollando según donde estéis, y ese es el objetivo. Y os invito a ver la página web que poníamos al principio, visitarla, ver el contenido, ver cómo va a ser ese proceso de trabajar uno a uno, diseñar el itinerario de vuestro proyecto, esté en la fase que esté, nos va a dar igual. Entonces no es un proyecto al uso, no es un programa al uso de coger y tratar a todos por igual, sino que lo queremos hacer muy personalizado y con independencia del estado en el que estéis cada uno, desde una idea a una startup ya constituida, pues que podamos ayudaros a crecer, a evolucionar vuestro proyecto con digamos, el equipo que formamos parte del programa Cámaratech, junto con otros expertos, mentores, como puede ser David, y aterrizar pues vuestras necesidades y sobre todo con la experiencia que podamos tener entre todos y aportaros ese conocimiento, experiencia de haber pasado por esto en varias ocasiones. Sin más preámbulo, pues os voy a compartir una presentación y después acabaremos aplicando esas dos herramientas. Y si me vais poniendo y os vais comentando pues en qué situación estáis, si sois emprendedores que ya estáis iniciando el proyecto, tenéis un proyecto en mente pero aún no lo habéis empezado, o ya sois una startup, ya estáis trabajando y validando y tal, pues me gustaría ir conociendo pues en qué situación estáis, ¿vale? Y me lo vais poniendo por ahí y así vamos comentando, ¿os parece? Bueno, pues comparto un momento la pantalla. Se ve ya, ¿no? Frank, ¿se ve la Sí, pantalla? Juan, se ve. Vale, ok. Sí, te veo. Bueno, perfecto. Pues, bueno, lo que comentábamos al principio, oye, para tener éxito lo más importante es una buena idea de negocio, ¿sí o no? Con lo que habéis escuchado de David, ¿estáis de acuerdo o no? ¿Sí o no? Rápidamente, ¿qué comentáis? ¿Alguna respuesta? ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? A ver, 99% de acción, perfecto. ¿Cuánto era? El 1% de la idea, ¿no? Bueno, pues estáis todos de acuerdo, ¿no? Dio la solución ya David previamente. Perfecto. No, el equipo es la clave. Vale, pues vamos a ver ahora qué son, si es la clave y qué factores hay. Entonces, recopilando la información y la experiencia de David, vamos a conocer si esto realmente, perdona, se sigue viendo la presentación, ¿no? Que ha saltado, se ve, ¿no? Perfecto. Vale, No, pues no se ve. no, ya no la vemos. Ah, perdón, a ver. Ha saltado, no sé por qué. Ahora, ¿no? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues la idea de negocio, como decía, un 1%. Yo incluso diría nada. Soy más radical. Y perdonad porque, y pongo aquí algunos ejemplos. Todos conocemos Flip o Twitter o PayPal. Inicialmente tenían una idea y fueron haciendo iteraciones o pivotando para cambiar el foco o para cambiar su idea, validando con el mercado y con esos primeros clientes o early adopters con los que comentar esa idea y saber cuál es el cliente y qué problema tiene. Con lo cual, muchas veces la idea pues realmente no vale nada porque surge otra distinta por el camino. Entonces, seamos infieles a la idea, porque un error que solemos cometer como emprendedores al principio es que nos enamoramos demasiado de la idea
y queremos intentar que el cliente nos compre la idea, ¿no? Y realmente somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al cliente y es el mercado el que manda. El cliente es el rey, como se suele decir, y lo que tratamos de buscar es un negocio, no convencer a un posible cliente, porque el cliente nos comprará o no, es libre de hacerlo. Entonces somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a sus necesidades. Y porque si no, además, la conversión, el captar clientes será más difícil si nosotros queremos convencerlos a ellos, ¿no? Entonces, eso para empezar, ¿no? Como declaración de intenciones ya es una primera necesidad a cubrir. Lo siguiente, la diferencia entre idea de negocio y oportunidad. Y esto es clave y ciertos componentes de esa diferencia los ha dicho David, pero vamos a profundizar algunos más para saber realmente que un poco el foco de este webinar y workshop es si merece la pena la idea. Entonces, saber qué es una idea de negocio, pues una idea es esa descripción, empieza por una identificación de un cliente que tiene un problema, necesidad o pasión y nosotros podemos darle una solución. Eso puede ser una buena idea, pero normalmente el error, como decíamos y como le preguntaba a David, si lo había hecho así y es un error que hemos cometido siempre los emprendedores al empezar, en gran mayoría cuando es nuestro primer caso y tenemos que evitar que vosotros lo hagáis, es empezar creando esa oferta, creando ese producto y después buscando el cliente. Es el error más común que suele ocurrir y lo vamos a documentar ahora. Entonces, la diferencia entre una idea de negocio y una oportunidad es que ideas existen muchas. No requieren esfuerzo ni trabajo, se te ocurren y se nos ocurren a todos los días, en cualquier momento. No cuestan dinero porque no la ejecutas, entonces tienes muchas ideas y no aportan ningún valor porque no la has validado con nadie, no hay un cliente todavía. La diferencia entre la oportunidad es que si caducan, requieren mucho esfuerzo y trabajo, necesitan financiación para llevarla a cabo y tienen que aportar valor al cliente. Entonces, esa oportunidad de negocio tiene que tener varias características para diferenciarse de esa idea. Una es que el mercado te lo tenga que decir, el mercado es quien te va a justificar si esa idea es una oportunidad de negocio y si ha llegado el momento, como hablábamos de los coches eléctricos, por ejemplo. Si descubrir el problema y quién lo tiene es la base para empezar desde la oferta, no desde la demanda, conociendo al cliente, sabiendo quién es el buyer persona, definiendo cómo es, qué problemas tiene, qué necesidades, conociéndolo lo máximo posible. A partir de ahí, pues eso, saber su perfil, lo que decía David, que pueda haber usuarios, prescriptores, boicoteadores, etcétera. ¿Cómo podemos solucionarlo? Si tenemos el equipo, la capacidad y la actitud para ejecutar esa oportunidad de negocio, unos recursos mínimos para hacerlo, aunque vayamos aplicando la metodología Lean Startup, pues tenemos que tener algunos recursos de tiempo, dedicación, etcétera, para poder desarrollarlo. En cualquier momento, si tenéis alguna duda, me interrumpís y preguntáis cualquier cosa, por favor, ¿vale? El tamaño de mercado, si existe un suficiente tamaño de mercado, volvemos al caso del coche eléctrico, pues es un tamaño que está limitado, no podemos crecer mucho en este momento. El timing, ese momento, que si es antes o después, tiene que ser el momento justo para que pueda ser un negocio. La competencia, si existe competencia o no, pues puede ser esa oportunidad de negocio y que detrás podamos generar un modelo de negocio, es decir, que no solo sean un cliente o varios, sino que pueda haber un patrón de clientes y que nosotros podemos hacer un negocio viable, sostenible y rentable. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucha diferencia entre una idea de negocio y una oportunidad de negocio. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Que estos son términos que se suelen, cuando estamos montando o desarrollando una iniciativa emprendedora, no tenemos claro. Y entonces hay muchas diferencias en esto. Y los matices son importantes, ¿vale? ¿Qué me ponéis por aquí? A ver. No se ve ahora sí. ¿Quedó claro? No sé, Javier, lo que comentas. Sorry. Vale, perfecto. Ok. Bueno. Sí, Alfonso. Vale, ¿por qué fracasan las startups? ¿Tenéis alguna idea de por qué fracasan? Si estamos viendo cómo se empieza, ¿tenéis claro por qué hay tanto fracaso? Porque dicen las estadísticas que casi el 70 o el 80% de las startups fracasan. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué es?
¿Alguna opinión? ¿Alguno? ¿Paulo? ¿Javier? Javier, ¿alguna aportación? ¿Tú qué crees? No tienen cultura empresarial. Vale, puede ser uno de los motivos. ¿Alguno más? ¿Qué más? Precisamente porque no se analiza esa oportunidad de negocio antes de lanzarse al mercado. Perfecto. Buena pregunta. Por fallas en la ejecución. También. ¿Algún otro dato? ¿Qué se os ocurre? Algo que sea clave también. Falta de estudio de mercado. Vale. Muy bien, pues lo vamos a ver ahora. Y esto, ya digo, no lo digo yo. Esto son datos de la realidad de lo que está pasando y de estudios que lo han demostrado. Entonces, las supuestas claves del éxito de una startup suelen decir que tener una mente privilegiada, ser un visionario, encontrar una idea genial, tener mucha suerte, no rendirse nunca. Oímos eso mucho de decir, no te rindas nunca y inténtalo, y es un tema de insistir mucho. Bueno, tener mucho dinero es lo que solemos pensar muchas veces, y dices, bueno, fracasa porque no le faltaba dinero. O una red de contactos importantes. Bueno, realmente la clave, y esto es una frase que tenéis que grabaros, es un equipo capaz de ejecutar esa oportunidad de negocio. Esa es la clave. Porque una oportunidad de negocio con un mal equipo no funciona. Con un buen equipo, aunque la oportunidad de negocio no sea buena, aunque no sea una innovación demasiado avanzada, suele funcionar, porque el equipo es capaz de ejecutarla, tiene la capacitación, es decir, conocimientos y competencias, la experiencia, que la puede tener propia, o, por ejemplo, apalancado en programas como este de otros emprendedores, expertos, startups, etcétera, que puedan aportar esa experiencia o el conocimiento que le pueda faltar. Y después la actitud. Evidentemente, no es una cuestión ni de no rendirse nunca, ni de una falta de actitud, realmente requiere mucho tiempo de dedicación, esfuerzo. Entonces, hay que tener la actitud adecuada. Me vais a disculpar si voy muy rápido, me paráis cuando queráis, pero voy a intentar ir muy rápido para no alargarlo, porque teníamos previsto hasta las 7:30 y nos hemos ido bastante en el tiempo, entonces me gustaría, pues eso, llegar a las dos herramientas que os quería compartir. Entonces, voy a intentar ir rápido, pero me paréis en algún momento, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estos son las supuestas claves, pero la realidad, y estos son los datos que están corroborados por muchos estudios, es lo primero, y estamos hablando del 42% de los casos, es que no hay una necesidad de mercado, lo que habéis hablado y lo que estamos intentando destacar. Hay que validar, hay que entender cuál es la demanda, quién es el cliente y qué necesita. Entonces, casi la mitad de las startups fracasan porque no hay una necesidad de mercado. Entonces, esto está en nuestra mano y no es un tema de dinero, ni de recursos, ni de innovación. Es decir, es entender el mercado y el cliente. ¿Quién es el cliente y qué problema tiene? Hoy en día con la innovación y los desarrollos tecnológicos que hay, está avanzando todo a una velocidad enorme. Nunca hubo tantas oportunidades como ahora, porque se están generando nuevas oportunidades, nuevos modelos de negocio constantemente. Entonces, un inversor me decía ya hace mucho tiempo, sal al mercado y elige un problema, porque es que hay muchos. Entonces, elige un problema e intenta resolverlo a un cliente. Entonces, entiende cuál es ese problema, quién lo tiene e intenta resolvérselo. Recursos vas a tener mucho y problemas hay muchos. Como nunca antes generan oportunidades de negocio. Nunca hubo tanto como ahora y nunca tuvimos tantos recursos y tanta información para saberlo. Está en nuestra mano hacerlo. Pero la clave es esa, es el equipo capaz de ejecutar esa oportunidad de negocio. Pero oportunidades hay muchísimas y todos los días más. Entonces, seamos optimistas en ese sentido. Es decir, tampoco tenemos que inventar la rueda. Innovar solo es hacer un poquito mejor lo que ya hay. O incluso a veces un negocio es replicar simplemente lo que ya había. En otros sitios, replicarlo aquí. ¿Vale? Entonces, el 42%. Después, quedarse sin caja, y esto supone que es que
no monetizas y falta ese encaje inicial con la necesidad del cliente, falta del equipo adecuado y en general los primeros, podríamos decir que casi la mitad de las 20 razones se deben a que no se cubre esto. Y esto es la clave y es, si os tenéis que quedar con un mensaje hoy de este webinar y workshop, es que tenemos que conocer la necesidad del cliente, tener muy identificado cuál es su necesidad, quién es el cliente y después empezar a darle el producto correcto, el producto adecuado, poco a poco, como decía David, a través de un prototipo, una prueba de concepto o un mínimo producto viable, ¿vale? Esto es la clave para poder empezar, sin tener que desgastarnos con mucho dinero, tiempo, recursos, etcétera, intentando crear un producto que nadie quiere, ¿vale? O que no sabemos quién querrá. Los 5 factores de éxito los ha dicho ya David. Entonces, el primero, también con 42%, es la oportunidad, es el momento, lo que hablamos, el equipo y después esa idea, desde un punto de vista, aquí está tratado desde un punto de vista americano, pues esa oportunidad de negocio, ¿no? Vale. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el proceso? No sé si conocéis la metodología Lean Startup, pero ha supuesto un cambio radical a la hora de emprender. Antes se hacía pues basándonos en la oferta, crear un producto y después ver a ver si se vendía. Y Lean Startup es aplicar el método científico directamente, pues entender esa oportunidad de negocio, buscar ese encaje, saber que hay un problema que vale la pena resolver y hay clientes. ¿Cómo son? ¿Quiénes son? Lo que estamos hablando. Eso supone un análisis macro de las tendencias, del entorno, de lo que está pasando, un análisis micro de qué recursos, quiénes somos o en mi contexto, cómo está la situación y entender al cliente desde el punto de vista con distintas herramientas. Como os decía antes, hay muchas herramientas que podríamos comentar, no es el foco hoy de detallarlas todas porque no nos daría tiempo, pero sí las vamos a trabajar durante el programa Cámara-Tech y a partir de ahí definir una solución, sea un producto o servicio, que haya ese encaje entre el problema y la solución. Para eso lo que hacemos es propuestas de valor, experimentos, prototipos, mínimos productos viables que puedan validar la solución. Comentaba una herramienta muy importante que es esa entrevista de problema o esa entrevista de solución con clientes potenciales que nos validen que vamos por el buen camino, eso es clave. Y todo esto, pues ya digo, es un tema de ayudar a trabajar con vosotros estas herramientas para que tengáis más garantías de éxito en vuestro proyecto. Finalmente, pues que ese encaje sea un negocio, que haya un mercado y que sea viable y que suponga un modelo de negocio para poder crecer, definir cuál es el motor de crecimiento para poder desarrollar vuestro proyecto, entonces sea viral, sea de pago, pegajoso, etcétera. Hay distintas palancas para poder desarrollar el crecimiento de vuestro modelo de negocio y a partir de ahí la siguiente fase y última ya es cómo lo podemos escalar internacionalmente, tanto a nivel de modelo como de países, como si es un modelo de negocio digital, normalmente la escalabilidad ya es mucho más fácil que si es física. Y este es el proceso junto con muchas herramientas que ya digo, no se han ido comentando. David hablaba, por ejemplo, de Valle Persona, el Customer Journey, el mapa de empatía. Hemos visto cómo es un embudo de ventas. En su caso lo ha visualizado tanto desde un punto de vista operativo como de diseño, conectando el marketing con la parte comercial. Pues todo eso es lo que después habrá que ir trabajando una vez que hayamos cubierto sobre todo la primera fase, que es la crítica, es la clave, y que mucha gente se la salta, ¿no? Entonces, perdonad que insista, pero es la clave para que lo demás tenga éxito, la primera fase. Entender muy bien la oportunidad de negocio a nuestro cliente y su problema, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Fran, José Miguel, que no has comentado nada, ¿alguna duda? Todo Os veo clarísimo, muy... Carlos. ¿Cómo? Todo clarísimo. Todo Todo ok. clarísimo, vale. Perfecto, pues avanzamos rápido, venga. A partir de ahora vamos a aplicarlo en una herramienta que es la base para poder hacer este proceso, que es pues, un Business Model Canvas o incluso pues, el Lean Canvas, que es para una fase más incipiente, y después analizar vuestro proyecto emprendedor. Os vamos a pasar un cuestionario
Este cuestionario hoy ya no da tiempo, pero sí sería importante cualquiera de vosotros este cuestionario para conocer en qué estado está vuestro proyecto y nos lo podéis enviar. Nosotros os vamos a dejar el correo electrónico y os podemos dar feedback digamos, de algún consejo o de ayuda de cómo podéis avanzar, y si os incorporáis al programa Cámaratech, pues ya lo trabajaremos ahí, pero que tengáis un feedback de vuestra situación, y estas preguntas que hoy no va a dar tiempo, pues que os las damos, aunque sea de manera offline, en el próximo webinar, que lo haremos presencial en Sevilla. Replicaremos esto, pero ya trabajando in situ en Sevilla el día 28 por la tarde, y después ya digo, si lo mandáis por correo electrónico, me pondré en contacto con vosotros y intentaremos daros feedback y sobre todo animaros a participar en Cámaratech, ¿vale? Entonces, no olvidéis que todas estas herramientas van a ser perfecto. Vale, pues entonces, ¿conocéis el Business Model Canvas? ¿No? Me imagino que lo habéis visto en muchos sitios, o si sois emprendedores lo habréis utilizado. Entonces, son 9 elementos. Nos vamos a focalizar y se tiene que empezar por los segmentos del mercado, saber muy claramente a quién ayudas. Después, la propuesta de valor, cómo les ayudas, es lo que venimos definiendo de esa primera fase, es decir, entender muy bien quién es el cliente, segmentarlo, el targeting, quién es el buyer persona, y después generar una propuesta de valor, una solución para él. Estos dos elementos es por donde hay que empezar. Entonces, a partir de ahí se van desarrollando el resto. Tenemos hipótesis, todos tenemos idea de, oye, pues qué actividades clave necesitamos hacer, qué recursos necesitamos, quién eres, qué tenemos, con qué asociaciones claves, de quiénes nos ayudan, pues necesitamos para nuestro proyecto. Lo que preguntaba Guillermo antes, es decir, los canales, cómo te conocen, cómo haces llegar tu propuesta a los clientes y cómo interactúas con ellos, ¿no? Entonces, todo esto lo iremos validando. Es un tema a ir trabajando, no lo podemos saber de inicio, sino que son hipótesis que todos tenemos que más o menos creer que lo sabemos, o tenemos una intuición de cómo puede ser, pero lo tenemos que ir validando. Y ese es el proceso que hemos visto anteriormente, y que hay que utilizar esta herramienta para crear una primera versión e ir pivotando, iterando este primer Business Model Canvas con toda la información y las herramientas que tengamos, hasta tener estos 9 elementos muy, muy bien definidos. Es prácticamente imposible tenerlos de inicio y acertar. Es prácticamente imposible. Yo no he conocido ningún caso. Entonces, hay que ir empezando y que el cliente y el mercado nos vaya validando todas estas fases. ¿Vale? Entonces, yo os voy a dejar aquí, bueno, vamos a ver ahora 2 ejemplos por si no lo conocéis. Vamos a poner el caso de BlaBlaCar, en este caso un modelo de negocio de plataforma. Sus 2 segmentos de clientes son, por un lado, los conductores con plazas libres en el coche, y por otro lado, los pasajeros que quieren viajar a un sitio sin tener que usar el coche propio y de puerta a puerta, ¿no? Sin tener que usar un transporte público, etcétera. Entonces, monetiza, por un lado, con los pasajeros y, por otro lado, con los conductores. La propuesta de valor es una forma de transporte más económica que el autobús o el tren en trayectos de larga distancia y adaptada a los horarios y necesidades, ¿no? No me voy a parar en el resto, lo vais a ver en la presentación, lo podéis revisar con más calma después en casa. Ya digo, como vamos mal de tiempo, voy a apurar. Otro caso sería Netflix, que tiene distintos segmentos de clientes, distintos buyer persona, aunque tenga una misma propuesta de valor, pues tiene distintos buyer persona. Y el proceso que decíamos antes de todos estos, el diseñar todo este Business Model Canvas inicial, son hipótesis. Se validan los 2 primeros, los segmentos de clientes con la propuesta de valor, y a partir de ahí, como veis arriba, primero se hace el diseño inicial de esas hipótesis, se intentan validar, se generan las primeras ventas y después se crea la compañía y se escala por este orden. Entonces, la mayoría de la gente crea la compañía o la startup al principio, y es un error hasta que tengamos validado pues ciertos elementos, ¿vale? Aquí es el resumen para ver el ciclo de desarrollo de Lean Startup, que es de estas ideas crear pues el producto, con ello medir los datos, el feedback que generamos de los clientes, aprender y volver a generar mejoras en el producto y en el encaje de problema-solución que le damos a nuestro cliente.
Voy muy rápido, me imagino que tenéis ya alguna idea de esto, pero ya digo, si alguno no la tiene, a vuestra disposición, me mandáis un correo electrónico, me comentáis si podéis hacer un primer Business Model Canvas con vuestra idea, pues lo reviso con vosotros, me pongo en contacto y hacemos una primera evaluación de en qué situación estáis y con algún consejo inicial para próximos pasos, para que podáis ir avanzando, ¿vale? Y en principio esta era la presentación y ahora lo importante que quería trasladaros era este formulario. Os voy a pasar ahora, si podéis, lo podéis descargar, os lo voy a pasar por aquí en el chat. Lo tenemos en Drive, pero lo podéis descargar todos los que tengan este enlace. Y sí me gustaría que esto nos lo enviarais con independencia de que queráis participar o no en el programa Cámaratec, pero sí sirve para que saquéis un primer paso junto con el Business Model Canvas donde aterrizar cosas ya más concretas que hemos visto. Entonces, aquí, muy brevemente, vamos a ir por encima, decir quién es, datos del emprendedor, dónde estáis, unos datos de contacto para que me pueda dirigir a vosotros. El proyecto, pues si está constituido o no, si estáis facturando o no. En la descripción del proyecto emprendedor, pues hacer una breve introducción del proyecto, decir de qué se trata, qué buscáis, tenéis una propuesta de valor definida. Si el equipo, vuestra experiencia, trayectoria profesional, etcétera, pues si ya habéis emprendido antes, en qué fase estáis, quiénes sois 1, 2, 3, qué perfiles tenéis. Si habéis hecho un análisis DAFO para entender ese entorno de oportunidades, de tendencias en la situación en la que está el mercado, si realmente es un momento oportuno y si se da esa oportunidad de negocio realmente, las tendencias que marquen ese condicionante, por ejemplo, en el caso del coche eléctrico, por ejemplo, hay una tendencia clara, entonces, que es favorable a ese modelo de negocio. La competencia, esto es muy interesante. Si conocéis 2 o 3 competidores, por lo menos, y si algo que no se suele hacer y que os recomiendo muy mucho es que hayáis testado a la competencia, es decir, comprar o utilizar el servicio de vuestros competidores y ver dónde están las lagunas, dónde están sus debilidades. Antes de que vosotros empecéis, ser vosotros el cliente de vuestra competencia e intentar destripar aquellas áreas de mejora que veis que puedan tener. Si le detectáis una debilidad, eso es oro puro a la hora de posicionar vuestra propuesta y poder competir. Esto no se suele hacer, se intenta buscar después y analizar la competencia cuando ya lanzas tu propuesta de negocio, tu propuesta de valor, lo desarrollas y ves que haces la competencia. Dice, si os adelantáis y cuando salgáis tenéis una propuesta de valor que cubre deficiencias o debilidades que ya conocíais que tenía vuestro competidor, digamos que vais a ir más rápido y vais a competir mejor contra él. Entonces, es muy importante hacerlo ahora, antes de empezar, ¿vale? Y esto es un consejo muy habitual que se suele dar para que podamos validar esa idea de negocio y que funcione y que cuaje en el mercado. Perdona que tengo la voz ya de por la mañana de otra jornada un poco tomada. Después, en cuestión del cliente, perdón, lo que hemos visto, es decir, definir muy bien quién es el perfil del cliente, definir muy bien si lo conocéis, cómo es, si tenéis definido el buyer persona, pues perfecto. Oye, ¿cómo es el buyer persona? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está buscando? Etcétera. El modelo de negocio a través del Business Model Canvas. Es suficiente con que pongáis pues, los elementos del Business Model Canvas que sabéis ahora mismo o que tenéis una intuición o una hipótesis que creéis. No tenéis que cubrirlo todo si no lo sabéis, ¿eh? El producto o servicio desglosado por funcionalidades y si tenéis, como decía antes, estáis constituidos pues, por qué forma jurídica, estructura empresarial, etcétera, y si ya está más avanzado, cosa que creo que en vuestro caso o por el perfil de público al que nos dirigimos, que es a proyectos emprendedores en fases iniciales, pues que necesidades de capital o inversores, pues que de momento no se están buscando, intuyo, pero bueno, vosotros lo cubrís si es necesario o si ya lo habéis avanzado mucho. Y nada más, aquí tenéis, perdón, aquí tenéis el link de la web de nuevo
para que os animéis a aplicar y que podamos trabajar con vosotros, aprovechar que es un proyecto muy innovador. Podéis ser no tiene por qué ser de Sevilla, puede ser de toda Andalucía y de fuera de Andalucía. Nosotros vamos a trabajar con vosotros igual y aprovechar pues eso, la oportunidad que da la Cámara de Comercio de Sevilla para que sea gratuito, con un montón de servicios adicionales, además, que va a proveer la Cámara de Comercio a las startups. Sobre todo, cuanto más avancéis en el programa, vais a tener cada vez más servicios y cada vez más beneficios. Entonces, animaros, porque va a haber incluso conexión con otras empresas, con empresas que forman parte de la Cámara, con muchos mentores, con muchos expertos, y es totalmente gratuito, con lo cual es una oportunidad única y, ya digo, diferente a otras propuestas de otras incubadoras o aceleradoras, porque aquí vamos a trabajar a medida y con independencia de vuestro proyecto, y diseñando como mínimo una hoja de ruta, un diagnóstico de cómo estáis y cómo podéis crecer. Entonces, ya solo eso ya valdría la pena y ya eso tendría muchísimo valor. Lo digo por la experiencia de proyectos y de empresas creadas. Eso ya tiene un valor incalculable. Entonces, tener a gente que os pueda ayudar a diseñar esa hoja de ruta y próximos pasos ya tendría valor. Pero si aún encima ponemos los medios para ayudaros a ejecutarlo, como decíamos antes, es la clave. Es la capacidad de un equipo con la experiencia, conocimientos y actitud para poder desarrollar la oportunidad de negocio. Este es el correo electrónico. Si nos podéis mandar, insisto, este cuestionario, os daremos feedback. Personalmente me pondré en contacto con vosotros, tanto Roberto como yo, e intentaremos daros una primera valoración y ayuda, y animaros a el próximo webinar ya presencial en Sevilla, el día 28, sobre este mismo tema y otros que vamos a sacar en los próximos días y semanas, y a aplicar al programa y antes de que se cubran todas las plazas. Y por mi parte, disculpar que he tenido que ir muy rápido, pero si tenéis alguna pregunta a última hora que pueda responderos, y si no, pues ya digo, a través de este correo me tenéis a mí y a Roberto pues para responderos a cualquier duda que pueda surgir en los próximos días, y que nos enviéis el Canvas y este formulario, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Nada, todo muy todo claro. ok. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Perfecto. Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda. Sobre todo, nuestro objetivo es evitar pues, los errores que hemos cometido todos, y con la experiencia pues saber qué no hacer. Y como decía David al principio, no hay una receta para todos. El camino lo tienes que hacer andando y cada uno tiene su propio camino. Entonces, lo que podemos hacer es intentar evitar que cometáis los errores que nosotros hemos tenido o que conocemos de otros. Y entonces así pues tener mayores garantías de éxito, y después contar con nuestro apoyo dentro del programa para sacar adelante vuestro proyecto. A vuestra disposición. Muchas gracias a todos. Fran, no sé si quieres añadir algo más. No, bueno, yo agradeceros muchísimo el ratito que hemos echado, a David y Juan Carlos, a ti, que te veo ya un poquito también ya acabado del día con la garganta, ¿vale? Y bueno, simplemente deciros eso, lo que ha comentado ya varias veces Juan Carlos. Este programa es el primero que hacemos en la Cámara, ¿de acuerdo? Nos consideramos totalmente novatos, por eso precisamente hemos contratado a gente con experiencia en estas cosas y demás, ¿vale? Y que como novatos que somos, pues que bueno, que lo vamos a dar todo para que esta primera edición sea memorable, ¿sabes? Porque si no va bien, pues no seguiremos con esta línea de trabajo. Pero vamos, eso sabemos que ni nos lo planteamos, ¿de acuerdo? Entonces, que venimos con mucha ilusión, con muchas ganas, con ganas de escuchar vuestros proyectos, de que os inscribáis, que nos sentemos con vosotros y veamos vuestro proyecto, veamos en qué os podemos ayudar, ¿de acuerdo? Que, como ha comentado Juan Carlos, que no nos importa el estado en el que esté la empresa. Quiere decir que dependiendo de cómo estéis, que estáis con una idea nada más, que estáis ya con unas primeras ventas, que de verdad que en la Cámara no tenemos mucha experiencia con temas de startups, pero sí tenemos muchísima experiencia, tenemos 135 años de experiencia trabajando con empresas, ¿vale? Entonces, que os aprovechéis también de esos activos que tenemos ahí, bueno, que
que están para este proyecto y para las ideas que traigáis, ¿vale? No me quiero extender mucho más, nos hemos pasado 10 minutos de la hora. Lo dicho, muchas gracias a todos y sobre todo a David y a Juan Carlos, ¿vale? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego.